mucho que han habido en los vídeos, ya que tenemos a nuestro corresponsal Lelumark enfermo desde hace días. Hoy yo, el presentador Lelubito, os voy a estar presentando este vídeo en el que, por favor chicos, quedaros atentos porque vais a ver uno de los jugadores más tontos / inútiles que han podido pasar por los mobile. Con esto no me demoro más, empecemos la noche y muchas gracias por vuestra atención. 3, 2, 1, go! Muy bien chicos, pues como ha dicho mi compañero Lelubito, me encuentro en una situación un poco enfermito, aparte estoy visitando a mi familia y no dispongo de todo el equipo que tengo en casa, así que es muy posible que la calidad del micrófono esta vez sea un poquito menor, así que os pido disculpas antes de empezar el vídeo, pero no quería perderme la oportunidad de traeros un súper vídeo. Me parece estupendo chicos para que veáis la cantidad de errores que comete nuestro compañero Alcic, de acuerdo, de 456 millones, hacia un momento en el que entra en completa desesperación. Tatak ve que se mete en furia de batalla, sobre todo chicos, mucho cuidado con el gremio donde estéis, con el reino donde estéis, con los gremios que hayan en vuestro reino, en poneros en furia de batalla si no tenéis una buena equipación, si no tenéis una buena composición de tropas, porque os puede pasar esto. Aquí directamente Tatak no se lo piensa, para que veáis chicos que además Tatak es una cuenta full, estamos hablando de una cuenta con todo mítico, estamos hablando con todas las estrellas, con los monstruitos de pago al 100%, que ya sabéis que eso es súper importante. Y nuestro compañero Alcic, primero de todo, lo que hace es empezar a reubicarse por el mapa. Error número 1, no se pone al lado de sus compañeros, no pide refuerzos. Los refuerzos aparte creo que llegan súper tarde. Fijaros que aquí, antes de que nosotros ya esté saliendo el rally, lo que nosotros hacemos es lanzarle scouts, lanzarle una tropa para confundirlo. Pero fijaros que las flechas que le llegan a Alcic son muy pero que muy pobres, pero ya sabéis que si vosotros os mandan esos refuerzos antes de que llegue el rally y vosotros os reubicáis, ¿de acuerdo? Los refuerzos van a llegar a vuestro castillo antes que el rally, siempre que os los manden antes, ¿vale? Muy importante, siempre que los manden antes. Pero es que aquí, en el momento que nosotros salimos, que mandamos todas las alfombras, comete el error número 1, que es que no se reubica, directamente se queda esperando. Esos refuerzos no llegan en ningún pumba. Bueno, es que ya directamente pierdo el ejército, lo pierdo de lugar, ya no sé ni dónde está. Pero no se reubica, se queda en el sitio y recibe el hit, haciendo que los refuerzos no lleguen a tiempo. Obviamente nosotros le marcamos un tag, le marcamos un nuevo rally para que nos escape, para saber dónde está, pero fijaros chicos, bajada a 380. Con un set bastante mediocre, lamentablemente. 3.5 millones de muertos. Por Dios bendito lo que ha hecho este compañero. ¿Os habéis fijado también? Vamos a hacer una pausa aquí, de que con nuestro compañero tenía una falange de infantería. Y quiero que veáis un poco el reporte detallado de nuestro compañero. Sobre todo aquello que hemos hablado siempre, que con posiciones altas en T3 no son buenas para defender, que para estar tranquilos, para poder recibir un rally, necesitáis altas concentraciones de T2, en este caso las T2 eran muy pero que muy pobres y por lo tanto nuestro amigo no pudo plantear una defensa sólida. Además, con esos números chicos, tened en cuenta que estamos delante de una muy mala composición incluso para poder aguantar un solo rally. Así que directamente marcamos un nuevo tag a nuestro compañero, que marcar un nuevo tag significa empezar una agrupación contra él para poder saber dónde está, y aquí sí que nuestro compañero decide directamente ponerse al lado de su gremio para poder recibir esos refuerzos, que es lo que debería haber hecho desde el principio. Pero fijaros chicos aquí el nuevo error que comete. Si en algún momento chicos os encontráis en esta situación, fijaros que todavía tiene 5.6 millones de tropas pendientes y lo que hace es empezar a esconder. Ya sabéis chicos que cuando vosotros escondéis tropas, vuestro castillo entra de nuevo en furia de batalla. Pues aquí si el jugador tenía alguna posibilidad de salvarse, lo que hace es reiniciar de nuevo su furia de batalla. Pues es error número 2 para mí, garrafal. No entiendo sinceramente qué es lo que estaba haciendo este jugador en este momento. Yo ya no... Os lo juro que no me lo estaba creyendo. Pero como veis, sí, reinicia su furia de batalla y por lo tanto aquí ya directamente no nos lo pensamos y vamos a por él. Pero lo curioso chicos es que como veis esto no acaba aquí. Es decir, no solo
reinicia la furia de batalla, sino que además vuelve a llamar a las tropas que había escondido, las vuelve a llamar y se las vuelve a llevar al castillo. Os lo juro, chicos, que en este momento nosotros ya no nos lo podíamos creer. No sabíamos qué es lo que estaba pasando, no sabíamos si este jugador se estaba cereando expresamente, no sé si es que había dicho a tomar por saco la vida, yo me retiro de este juego y que hagan lo que quieran, porque os lo juro que éramos incapaces de entender qué es lo que estaba pasando. Entonces, a partir de aquí, como veis, el transcurso del rally sigue siendo igual. Veréis como dentro de nada empiezan a aparecer compañeros suyos que se ponen a su lado. La verdad es que el gremio, no sé si es que estaba durmiendo o era un muy mal momento para ese gremio, pero la verdad es que no veo muchos refuerzos, no veo muchos compañeros que le están echando una mano. Eso o puede ser indicativo de que sea una trampa, pero como ya no sabíamos que era una trampa en ese momento no tenía tampoco mucho sentido. Pero, o no sé, o que a lo mejor los compañeros lo daban ya por perdido. Entonces debo decir que este gremio VPL, debo decir que es un gremio pues que ha demostrado ser bastante noob, bastante malo en general. Pero como veis empiezan a aparecer sus compañeros, empiezan a recibir los refuerzos. Pero esto no es todo, chicos, quedaros conmigo porque esto no es lo peor de este castillo y vais a ver muy pronto por qué. Señor Calamardo, venga a ver. Breve va a salir el rally para allá. Obviamente vamos a lanzar todas las alfombras. Como veis están llegando los refuerzos, 1, 2, 3 castillos más o menos, intentando ayudar a su compañero, que no sabemos muy bien lo que está haciendo, ¿vale? Hay que decirlo, todavía no sabemos muy bien qué es lo que está pasando. Y de ahí sale el rally, ya lo veis, chicos, sale el rally, pum, 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 alfombras mágicas, llega absolutamente todo y ya, bomba. Bueno, obviamente tenemos un fuego y... ¡Oh, agüita! Una bajada... Bueno, eso es una bajada brutal, chicos. Estamos casi hablando de una... Bueno, ya le tengo que poner aquí una de mis caritas porque la bajada es a 290 millones. El ostión es espectacular. Y ahora vais a ver por qué, chicos, por qué este usuario es el más tonto del mundo. Vamos a ver el reporte. Fijaros, 3.7 millones de rojos, ¿de acuerdo? 3.7 millones de rojos. Pero esto no es todo, chicos. Vamos a analizar. Y lo primero, chicos, es que nos pone una falange de caballería. Y vais a decir muchos, bueno, no pasa absolutamente nada. Podemos poner la falange de caballería. Pero sobre todo, chicos, si vosotros solamente en vuestro castillo os queda artillería y caballería, lo más normal, lo más evidente, lo más lógico es que el siguiente ataque sea de artillería porque es el propio counter. Lo que no puede ser, ¿de acuerdo? No puede ser que se os pase por la cabeza es precisamente poner la caballería delante porque es la peor decisión de todas. Y vamos a ver el key de todo esto. Y es que está defendiendo sin líder, pero vamos a ver, chicos, por Dios bendito, ¿cómo puede haber alguien tan cazurro que lo que haga sea pedir refuerzos, aparte refuerzos erróneos, porque pide esa caballería, ¿de acuerdo? ¿Cómo, chicos, por Dios, podéis defender de un rally de las características de Taka con 5.6 millones, pedir refuerzos a vuestros compañeros y encima esconder el líder? Es decir, ya me voy a calmar un poco porque la verdad es que incluso viendo este vídeo me entra un poco hasta la rabia y quiero, por favor, chicos, que esto no os pase jamás. Si no vais a defender, si vais a daros por vencidos, si no va a haber ningún tipo de defensa por vuestra parte, no pidáis refuerzos y encima, ¿de acuerdo? Y encima saquéis a vuestro líder y lo pongáis en el albergue. Es... vaya, de lo peor, chicos. Y a partir de aquí ya el pobre yo creo que estaba completamente vendido después de su error. Fijaros que ya directamente el propio jugador creo que empieza ya a soltar todos sus recursos. Empieza a decir, me voy de aquí, esto no es para mí. Sus propios compañeros de gremio lo echan, incluso lo echan directamente al momento en que todo el mundo intenta farmearlo. Entonces, la verdad, una gran desgracia para el jugador, porque fue una auténtica humillación. Seguramente eso es un poco el desconocimiento de cómo jugar a los mobile, pero sobre todo, chicos, no cometáis, os lo pido por favor, los errores que cometió este jugador. Son muchísimos. Repasar el vídeo, hacer un ranking, ¿de acuerdo? Mirad vuestras composiciones a la hora de defender, cuidado con las falanges. No pongáis en vuestras falanges delanteras aquel tipo de tropa del que tengáis poca cantidad, porque
seguramente vais a recibir mucho daño. Si queréis, estáis en un momento de desesperación, siempre intentad poner delante a aquella tropa que más potenciéis, aquella tropa que mejor tengáis los héroes, que mejor os pueda ir, os aseguro que os va a ir mucho mejor. Si encima podéis ver esas falanges y podéis intentar jugar con ellas, también mucho mejor. Pero sobre todo, apoyaros en vuestros compañeros de gremio. No hagáis eso de pedir refuerzos y luego esconder el líder. No seáis cobardes, no seáis cazurros. Con 5.6 millones de tropas mixtas podéis aguantar uno, aunque fijaros que el daño ha sido brutal, pero hubiera sido muchísimo menos si hubiera tenido el líder fuera. Bueno, chicos, pues con esto os dejo, ¿de acuerdo? Espero que el vídeo os funcione, que hayáis aprendido, siempre es lo más importante, aprender de los vídeos. Os pido una vez más disculpas por el micrófono, que seguramente la calidad de este micrófono va a ser mucho peor, pero espero que todo lo hayáis entendido y sobre todo, como siempre, si tenéis alguna pregunta, me podéis dejar en los comentarios, me podéis escribir por Facebook, ya sabéis que siempre intento contestar a la mínima que el tiempo me deja. Con esto me despido, chicos, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!